tardes, mis estimados doctorandos. Soy la doctora Isabel Felicita Jover Jiménez, dando inicio a esta primera acercamiento a la unidad 1 de nuestra materia, realizando un descubrimiento conceptual sobre los fundamentos, el análisis, la evaluación, las tipologías y las partes interesadas en los proyectos. Como ustedes conocen, en el mundo dinámico y complejo actual, los proyectos se convirtieron en una herramienta indispensable para aportar valor en los distintos ámbitos, precisamente porque permiten materializar las ideas y transformarlas en realidades tangibles. Dice la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del PMBOK que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio, pero con una característica de resultado único. Y esta definición está destacando tres elementos claves, como son la temporalidad del inicio y el fin, sujeto a un marco de tiempo específico del proyecto, la unicidad en cuanto a la creación de algo único y repetible, y sobre todo novedoso, y el enfoque en objetivos, aportando valor a la organización o a la sociedad. Destacamos el enfoque holístico en cuanto a que el proyecto no se limita a una simple definición, sino que abarca una gestión de recursos humanos, materiales y financieros en el marco de factores externos como el entorno social, político y económico. ¿Y cuáles son los elementos de un proyecto? Los vamos a asociar a una serie de preguntas clave. Por ejemplo, los objetivos establecen el qué se quiere lograr y los resultados específicos. El alcance define hasta dónde va a llegar el proyecto, delimitando las tareas, las actividades y los entregables. Los plazos establecen el cuándo vamos a completar las etapas, el cronograma, las fechas límite, el presupuesto, el con qué vamos a llevar a cabo las acciones de acuerdo a los recursos financieros necesarios para cubrir los costos. ¿Con cuáles recursos? Bueno, estos serían los medios para ejecutar el proyecto, incluyendo no solamente la parte material, sino también la personal, los equipos, los materiales, los software y otros elementos tanto tangibles como intangibles. Un elemento que no podemos omitir son los riesgos, que son eventos inciertos que podrían afectar negativamente el proyecto, y debemos identificarlos de manera proactiva y gestionarlos para que o no ocurran o afecten lo menor posible. Pasando entonces a nuestra importante fase de análisis de proyecto, diríamos que es crucial en la gestión del proceso, ya que va a implicar un estudio profundo de las diferentes opciones disponibles, tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos, los objetivos, los alcances, evaluando las alternativas y estimando los recursos necesarios. ¿Cuál es el objetivo principal de esta etapa de análisis? Pues comprender a fondo cuál es la viabilidad, la factibilidad y la conveniencia de un proyecto propuesto. Para convencer esto adecuadamente, hay que evaluar una serie de aspectos como son las necesidades del cliente para poderlos comprender, definir los requisitos, identificar los problemas que ameritan la realización del proyecto, los objetivos y los alcances, la viabilidad técnica, económica, social, ambiental. Y de acuerdo con ello podemos ver que el alcance de la fase de análisis va a tomar en cuenta la recopilación de una información que tiene que ser relevante a partir de los datos históricos, los estudios de mercado, el análisis de la competencia, las opiniones de los stakeholders y también el análisis del entorno, tanto interno como externo, tomando en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pudieran afectar la ejecución del proyecto. Aquí corresponde también la identificación de los stakeholders que pueden ser beneficiarios, patrocinadores, clientes, proveedores, la comunidad y hasta el gobierno. Tomaremos en cuenta también el análisis de problemas y oportunidades que el proyecto pretende abordar y las oportunidades para generar valor. Desde una posición de análisis de la situación actual del entorno,
hay que considerar los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ambientales que pueden estar involucrados, definiendo requisitos específicos, funcionalidades, características, especificaciones técnicas, realizando un estudio de factibilidad para ver la viabilidad, como habíamos explicado, siempre con un desarrollo de alternativas diferentes, analizando tanto las ventajas como las desventajas de cada uno. ¿Y cuáles son los enfoques usuales para lograr un enfoque holístico en el proyecto? Bueno, pues lograr un enfoque sistémico, participativo, basado en evidencia y siempre con creatividad. ¿A través de qué estrategias vamos a implementar la fase de análisis de los proyectos? Bien, se parte del análisis de la situación actual, pasando al análisis de los requisitos del proyecto, al de los stakeholders, implementando un enfoque participativo con uso de diferentes técnicas de investigación, realizando un análisis crítico y objetivo que nos permita documentar completa y claramente la información, haciendo un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la situación actual y pasando por el análisis de costo-beneficio, análisis de riesgo y análisis de los interesados. ¿A través de qué acciones clave vamos a desarrollar esta fase de análisis? Bueno, pues estableciendo el equipo, definiendo el plan, recopilando y analizando la información, organizándola, analizándola, haciendo una selección de las metodologías y las herramientas, evaluando alternativas, documentando los resultados y haciendo una formulación de recomendación. ¿A través de qué herramientas podemos utilizar en el análisis del proyecto? Pues usando el estudio de factibilidad, el análisis de mercado, el análisis técnico, el financiero y el marco lógico. ¿Y cuáles serían las metodologías internacionalmente utilizadas para el análisis de proyectos? Bueno, pues hay muchísimas, pero vamos a centrarnos en el PMI, en la guía Pinbox para la gestión de proyectos y en el enfoque ágil, Scrum, Kanban. Estas metodologías nos facilitan la adaptabilidad, la colaboración y la entrega incremental en el proyecto. Mencionamos también otras herramientas internacionales como son el análisis SWOT, el Mint Mapping, el Fishbone Diagram, el diagrama de flujo y la matriz de riesgo. Nuestro segundo hito conceptual, mis estimados, es la evaluación del proyecto. Un paso segundo después del análisis para la selección estratégica. Esta fase nos va a permitir analizar en profundidad las propuestas para tomar las decisiones informadas de los proyectos que sean más viables, más rentables y más alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Esta evaluación de proyecto no es más que la valoración de diferentes alternativas que se identificaron en la fase anterior de análisis, tomando en cuenta criterios predefinidos que pueden ser financieros o no financieros, como el impacto ambiental o la satisfacción del cliente. ¿Cuál va a ser el objetivo de la evaluación de proyectos? Pues determinar la viabilidad, la factibilidad, la conveniencia de una propuesta antes de su selección e implementación, o sea, destacando la proactividad. Vamos a tomar en cuenta en esa determinación la alineación estratégica, la viabilidad técnica, económica, social, ambiental, los riesgos y las oportunidades. ¿Cuál va a ser el alcance de la evaluación de proyectos? Pues bueno, toda una revisión de la propuesta, analizando los costes-beneficios, la evaluación de riesgo, el análisis de sensibilidad y el análisis del impacto ambiental y social. ¿A través de qué estrategias efectivas podemos lograrlo? Pues siempre con un enfoque sistémico, participativo, basado en evidencias, haciendo una comparativa multicriterio y además con un enfoque transparente. A través de las acciones clave que incluyen establecer un comité de evaluación, definir el proceso, establecer el equipo que va a trabajar, definiendo los criterios, recopilando y analizando la información, aplicando las herramientas más apropiadas, los métodos y los criterios y documentando los resultados. Dentro de estos métodos hemos mencionado ya
el análisis costo-beneficio, el análisis de riesgo y el análisis de sensibilidad. Estos criterios, los más comunes para evaluar la viabilidad de un proyecto, son la viabilidad técnica, la comercial, la financiera, la económica, la viabilidad de gestión, la operativa, la social, la legal y la ambiental. Y todos estos criterios son los que nos van a dar una posibilidad de determinar la viabilidad integral del proyecto a través del uso de herramientas como son los software de gestión de proyectos, las hojas de cálculo, los modelos financieros y las herramientas de análisis de riesgo. Continuamos entonces con el nuevo tema de tipología de proyectos. Existe una diversidad muy amplia de proyectos y podemos mencionar entre los proyectos de investigación aplicada y fundamental, entre los proyectos de desarrollo de tecnologías y de infraestructura, entre los proyectos según su financiación por la industria o por el Estado, y según la duración de los proyectos se clasificarían en corto plazo y largo plazo. Un tema muy interesante que corresponde también con esta unidad es el de los interesados del proyecto, conocidos también como stakeholders, y son aquellos interesados de manera directa o indirecta en el éxito del proyecto. Pueden ser los miembros del equipo, los stakeholders, los involucrados en todas las decisiones que les pueden afectar. Y es muy importante lograr la alineación de estas personas con los objetivos del proyecto para minimizar posibles conflictos. ¿A través de qué estrategias y técnicas podemos lograr la identificación de los interesados? Pues a través del análisis de las partes interesadas, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, revisión de registros históricos que nos van a permitir comprender sus intereses, actitudes y grado de poder. Concluyendo, abordamos en esta unidad algunos fundamentos del proyecto, las fases de análisis, evaluación, tipología, las partes interesadas y elementos conceptuales de gran importancia dentro de la materia. Espero que puedan aprovechar al máximo estos aprendizajes. Muchas gracias. Terminamos la grabación.